Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעט אשא עיניי אל ההרים אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien,
¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Bueno, amigos, ya hemos llegado al capítulo 6 de la carta a los Gálatas, y anteriormente hemos estado recordando cómo Dios nos llama a la libertad, la verdadera libertad que hay en Jesucristo, porque Jesucristo no vino a traer ninguna religión, sino a librarnos de la condenación del pecado y de la muerte, para librarnos de las tinieblas, de la confusión, y para que podamos conocer la luz suya, la luz que viene a través de Él. Él es la luz verdadera, esa luz que nos guía a la realidad, a la verdad completa. Y así vemos por dónde vamos y no nos la pegamos, no nos hacemos daño. A nivel individual y a nivel social, porque realmente ya vemos lo que ocurre, ¿no? Que inevitablemente los seres humanos siempre dedicamos la vida a amargarnos unos a otros. Por eso es importante que recuperemos nuestra relación con el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y precisamente Él nos marca el camino a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y realmente de esa forma pues podemos aprender a vivir de una forma nueva, llena de equilibrio y llena de justicia y de paz. Vamos a ver si encontramos por ahí a Francis. Francis, buenos días.
Hola Luis, Dios te bendiga. Muy buenos días Luis y muy buenos días a la amada radio audiencia y a los internautas. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias por ese saludo tan amplio, porque la verdad que hay mucha gente que escucha la palabra que compartimos, que es la palabra de Dios, y esa palabra es luz para cada uno de nosotros. También, especialmente para nosotros los que lo compartimos, porque ya lo hemos experimentado en nuestra vida y cada día experimentamos cómo esa luz nos guía en el camino. Hoy ya vamos a hablar de la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la templanza? Que no te pasas demasiado en nada, sino que realmente lo vives todo con equilibrio, que es lo que tanta falta, precisamente nos hace falta a nosotros y al mundo en que vivimos. Sí, hay otra versión que lo dice dominio propio, ¿sí? Es decir, que traducen la palabra templanza con dominio propio, que significa literalmente refrenarse a sí mismo, ¿no? Es decir, el tener el dominio propio. ¿Qué hago? ¿Le rompo la cabeza de una piña o me la tolero o lo tolero? Sí. Entonces, es el dominio propio, ¿no? Frenarnos. La sociedad en que vivimos, que por desgracia está muy alejada de Dios, y todo lo que se refiere a Dios se refiere a religión, a actos de buena voluntad, pero no le conoce realmente, vive en tinieblas, pues precisamente la forma de refrenar la maldad y la violencia es con la cárcel. Claro. Y bueno, incluso con la condena de muerte. Pero claro, todo eso realmente no afecta al origen de esa maldad, que según la palabra de Dios, precisamente el apóstol Santiago habla de que viene de nuestro corazón, no nos engañemos. Todos tenemos malos deseos, y deseos de venganza, envidias, todo lo que hemos escuchado hoy, recordando lo que nos habla aquí en Gálatas 5. Por eso, no nos engañemos más y aprendamos a vivir una vida de arrepentimiento, que quiere decir que dejamos lo malo para aprender a vivir una vida nueva, que es la que nos ofrece el Señor Jesucristo. Sí, por supuesto. Recordamos también el texto bíblico, ¿no?, que dice que el Señor, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Es decir, amigo, amiga que nos estás escuchando, Dios te está mandando, ¿vale?, a que te arrepientas, que es ese cambio de actitud. ¿Sí? El arrepentimiento podría verse reflejado en una acción práctica, como cuando tú pones un GPS. Voy a tomar el ejemplo de barco. Yo nunca anduve en barco, pero me han contado, ¿sí?, que tú cuando pones el GPS en el barco y obligas el timón en ir sentido contrario, falta que tú aflojes la tensión sobre ese timón para que ese barco vuelva a reconducirse a la posición GPS que se le había asignado. El no estar arrepentido y seguir con nuestro orgullo es lo mismo que sucede con ese GPS. En ocasiones puede suceder que nos forzamos a hacer algo en contra de aquella voluntad que continuamente nos incita a pecar, pero cuando aflojamos un poquitito, ¿qué es lo que la psicología hace? ¿Sí? Al final de cuentas, ella te muestra de manera astuta tu condición, te da una serie de alternativas, tú haces esas cositas que te aconseja, pero llega un momento en el que te cansas. Y entonces vuelves a la misma tendencia, a continuar pecando. Claro, en ese sentido... te cansas porque no ves resultado, no ves fruto. Por eso hablamos del fruto del Espíritu, que es el que Dios produce en nosotros. En ese sentido vemos esto mismo que tú estás diciéndole. Una cosa es la producción que una fábrica produce, ¿vale?, movida o promovida por un esfuerzo continuo de seres humanos y de maquinaria, y otra cosa es lo que genera un jardín, que son frutos. Ahí no interviene el hombre. De manera milagrosa, esa tierra empieza a producir. Y decimos de manera milagrosa porque no podemos hacer producir nosotros un fruto de la tierra si no está Dios en la ecuación. Aún la naturaleza, la persona que no conoce a Dios y que reniega de Él, y que muchas veces hasta blasfema su nombre, utiliza los medios de bendición, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos.
pero nosotros tenemos la posibilidad ahora de tener fruto, ese fruto que no viene por medio de nuestro esfuerzo, que el ser humano le es extraño, al ser humano, al hombre corriente, aún al hombre cristiano, le es extraño ese fruto si es que no pone a Dios en la ecuación. Cuando tenemos a Dios en la ecuación, el Espíritu Santo empieza a generar esos frutos dignos de arrepentimiento. Viene el arrepentimiento y seguido a ello vienen los frutos. Recuerdo, Luis, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Es decir, hay cosas que nos van a seguir, nosotros vamos a ir caminando hacia adelante, pero cuando miramos un poquitito para atrás, mira las espigas que cayeron, generaron frutos. El Señor por medio de nosotros. ¿Sí? Sí, y hablando de señales, hay que decir de qué señales hablamos, porque los que nos están escuchando dicen, pero de esta gente se le ha ido la olla, no. Está hablando de unas señales que Jesús dijo, en mi nombre, siempre todo en su nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán, señales sobrenaturales, que realmente ocurre cuando uno establece su relación con Dios, se reconcilia con el Dios vivo. Porque lo más importante, lo más necesario, lo imprescindible de nuestra vida para recuperar nuestra identidad y el propósito de nuestra vida es primero que nos reconciliemos con el Dios vivo. Claro. Y eso tiene que ser de corazón, porque a Dios no podemos engañar ni manipular. Los medios de comunicación, las redes sociales y todo está enfocado a manipularnos para que compremos. También de eso habló Jesús, que sería una señal de los últimos tiempos, que está todo el mundo ocupado en comprar, vender, o sea, es una locura de actividad que nos lleva a la amargura, porque solo podemos comprar cuando tenemos dinero. Cuando hay alguna situación que no controlamos y que nos impide comprar, por ejemplo, hoy ponía por la televisión que hace no sé cuántos años hubo un terremoto en Trípoli, en no sé dónde más, y que llegó a afectar hasta Roma. Se notó. Y la desgracia que hubo tan terrible, y que de toda esa gente todavía están viviendo en casas provisionales. O sea, realmente que nos demos cuenta, porque todo eso viene sobre el mundo, todo está escrito en la Biblia al detalle. Por eso es importante que tomemos cuenta de la realidad, que nos reconciliemos con Dios, que en Él hay salvación y vida eterna. Claro, amén. Sí, y está disponible para todo aquel que cree. Sencillamente es eso. ¿Qué tengo que hacer para recibirlo? No, nada, no de diezmo, no de eso, no, si por medio de eso. ¿Qué tengo que ser más bueno? No, ni tampoco. Es decir, que por medio de los esfuerzos que tú puedas llegar a hacer, no vamos a mover la mano de Dios. Eso es simplemente para el que cree. ¿Sí? Tienes una fe sencilla, ya está, no necesitas más. Ahí está la salvación y la vida eterna completa, al pack completo, ¿sí? Y está a nuestro alcance. Luis, qué bueno. Es lindo tener esta esperanza, Luis, porque me doy cuenta de que hay personas que están desatendidas del cariño, del amor, de la esperanza, de la fe, de la paciencia, de la mansedumbre, de la templanza. Están como que lo ven lejos a todo esto, como que no es posible para el ser humano. Obviamente no lo es si no está el Señor. Pero estando Dios en la ecuación, estando Dios presente aún, hay esperanza, amigo, amiga que me escuchas. Hay esperanza ahí. Hay el que acerques tu corazón a Dios. Él tiene el poder de transformar tu vida. El entorno en el que estás viviendo puede ser transformado, puede ser permeado por la presencia de Dios mismo en tu vida, en tu relación, en tu matrimonio, en tu hogar, tus hijos. Esto es algo que podemos disfrutar aquí en la tierra, aquí ahora, hoy, a partir de este mismo instante. Solo tenemos que extender la mano, hablando metafóricamente, extender nuestra mano en fe, es decir, tu corazón se extiende creyendo en Dios, y ahí en donde estés, independientemente de la situación en la que estés viviendo, Dios puede hacer que tu noche oscura sea un día soleado. Sí, amigo.
Bueno, claro, y además una cosa muy importante que estás tú mencionando, ¿no? Es que todo lo que uno experimenta de parte de Dios, todo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente se queda ahí, sino que Jesús mismo dijo, hablando con una mujer samaritana, marginada y despreciada por los judíos, dice, el agua que yo le daré, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que ese agua se convertirá en él en una fuente que salta para vida eterna. Es decir, no solamente se queda en nosotros esto, sino que inmediatamente surge el deseo ardiente de compartir esta vida nueva con todo lo que tienes relación, tu familia, tus amigos, la gente con la que te relacionas, por la radio, por internet, como sea. Porque realmente cuando alguien es valiente y se atreve a conocer la verdad, como hemos escuchado antes en la cuña, la verdad nos hace libres. Es verdad, Luis, mira, yo hago un buen trabajo dentro del oficio que hago, ¿sí? Que son trabajos de reforma y demás, pero jamás puedo llegar a decir, señora, compre las reformas aquí en nuestra tienda, que no necesitará, jamás necesitará de ninguna reparación. No puedo decir eso. Tú puedes ir y tomar la mejor bebida que quieras, pero ningún fabricante de bebida te puede llegar a decir, toma esta bebida que jamás tendrás ganas de tomar agua nunca más. Podrás ir a un mejor de los restaurantes y nadie te podrá decir, mira, come de esto porque jamás... Sin embargo, el Señor Jesucristo nos ha ofrecido algo y Él tiene la capacidad, el poder, la potestad, la autoridad para decir, el que beba de esta agua, jamás, y jamás es jamás, no es que ahora tomas y dentro de 4 días porque has hecho algo, lo mismo empiezas a tener sed o lo mismo empiezas a tener necesidad espiritual, porque era eso a lo que se enfocaba el Señor Jesucristo cuando decía eso. No, es jamás. Por lo tanto, en Él está el agua que salta para vida eterna. ¡Qué bueno, Luis! Bueno, es que además, cuando Jesús le dijo eso a la samaritana, pues ella se encontró con un hombre que estaba al lado del pozo, y entonces y se estableció una relación en base a lo que ella veía, pero Jesús fue directamente al grano. Amigo, amiga que nos estás escuchando, como te está ocurriendo a ti en este momento, porque Jesús la llevó a ver su realidad. Esta mujer había tenido 5 maridos y el que con el que ahora vivía no era su marido. Y entonces, o sea, ¿qué buscaba? Pues amor, comprensión, aliento, todo lo que buscaba, y no lo encontraba por ningún lado. Entonces, en esa situación de desgaste, de desesperación, de depresión, pues entonces Jesús le da la palabra. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo le daré una fuente, o sea, no solamente calma su sed, calma tu sed, cuando conoces al Señor Jesucristo, sino que además ya eso que ocurre dentro de ti salpica a todo lo que está alrededor. O sea, y todos tienen el anhelo de beber ese agua. Claro. Y luego la realidad de que ese es su cumplimiento, ¿sí? Yo recuerdo, Luis, que empezaba el caminar en los caminos del Señor con mi nueva vida, ¿sí? Con esta vida que empezaba a experimentar, con ese gozo que sentía. Y mis familiares, mi madre, mis hermanos, quienes me conocían, inicialmente quedaban consternados, diciendo, pero este se volvió loco, ¿sí? Es decir, tiene un problema, no está bien. Inclusive me veían que iba a comprar el pan, ¿sí? Tenía que caminar casi 1,5 kilómetros allí en mi amado Buenos Aires, y los vecinos venían a decirle a mi mamá, porque me conocían como Sebastián, ¿vale? Decía, es que, sí, habla solo en la calle, está loco, tiene algún problema. Va hablando solo. Tenía mi relación personal con Jesucristo en cualquier instante. Iba a comprar pan como que si estaba trabajando. Recuerdo aún estar trabajando en una carpintería, Luis, en Argentina, allí
en el centro de Buenos Aires, en la capital, y entrábamos a las 7 de la mañana y yo empezaba a trabajar llorando. Me ponía mi máscara, me ponía los auriculares, protector de ruido en los oídos, y tenía una mesa de trabajo con un martillo en la mano y poniendo los clavos, los tornillos que necesitaba poner, y llorando, porque tenía mi relación personal, en donde estuviera, daba igual la condición y la situación que estuviera viviendo. Dios está conmigo aquí ahora. Dios está contigo ahí y ahora, amigo, amiga que nos estás escuchando. Dios está con Luis ahora ahí en la radio, en Tarragona, y conmigo aquí frente al campo del Barcelona, que estamos hablando a través de las ondas de radio. Por lo tanto, Dios es real. Ahora, Claro. ¿lo crees? Si No. lo crees, para el que cree, todo le es posible. Sí, Luis, Claro, disculpa. sí, bueno, y además, si uno, esa experiencia, a ver cómo lo explicaría yo, que me vienen varias ideas a la mente y quiero ordenarlas un poco. A ver, primero de todo, esa relación no necesitas ir a ningún lugar para tener esa relación con Dios. Ni siquiera una iglesia, ni católica, ni evangélica, ni de ningún tipo. Dios se relaciona con nosotros a nivel personal, individual. Entonces, y bueno, como lo hizo Jesús con esta mujer samaritana, que estaba bastante desanimada y perdida. Entonces, y muy despistada, pero realmente cuando llega Jesús, ella nota que cambia toda la perspectiva de su vida. Incluso inmediatamente salió a anunciarlo a los vecinos y conocidos. Porque dice, yo creo que este hombre tiene algo especial, es profeta. Bueno, quiero decir, o sea, realmente lo que tú estás diciendo, Francis, que a mí se me va el nombre de a Sebastián a veces. Bueno, Francis, lo que estás tú diciendo, que realmente incluso estabas metido en el trabajo pegando golpes, haciendo ruido, y sin embargo estabas disfrutando de la presencia de Dios en tu corazón. Bueno, esto es algo que es para experimentarlo a nivel individual. Algo, cuando lo has experimentado, tienes necesidad de compartir con otros que también lo tienen. Y también tienes luz para ir caminando en medio de gente que aparenta que lo tiene, pero luego es mentira. Porque eso se da en la iglesia, como Jesús mismo nos lo dijo, que en la iglesia el enemigo, Satanás, que el Señor le reprenda, ha sembrado cizaña junto al trigo. Y al principio no se nota quién es de verdad y quién no lo es. Pero cuando pasa el tiempo y viene el tiempo del fruto que hace el Espíritu Santo en cada uno, como hablabas al principio, la tierra no produce nada si no tiene una semilla primero. Y que Dios es el que la hace germinar y dar el crecimiento. Entonces, por eso, todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo mismo el que está trabajando en cada uno de nosotros. Fíjate una cosa que leía esta semana pasada, Francis, que está trabajando día y noche. Aun cuando duermes, el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. Y entonces, y para que vayamos avanzando en el conocimiento de Él, que esa es la vida eterna, una experiencia impresionante. Entonces, cuando uno se reconcilia con Dios, no es que se compromete a seguir una forma de vida contraria a sus deseos, no, es que se compromete a experimentar una vida nueva, la vida de Dios, que además es una vida eterna. Por eso Jesús dice, el que cree en mí, hablando de la fe, tiene vida eterna. Es decir, es algo inmediatamente que crees en Jesucristo, ya experimentas el poder de Dios, el poder de su amor, de su misericordia, de su paciencia, y bueno, y vas, a medida que avanzas en esa experiencia de vida, vas aprendiendo a vivir una vida con dominio propio. No te dejas llevar por tus impulsos. Sí, y es una forma, Luis, de producir milagros. Fíjate, si lo miramos desde esta perspectiva,
estas cosas seguirán a los que creen. Cuando nuestra vida es transformada, tenemos una tierra fértil en la que el grano que cae termina germinando. Ahora, nosotros no controlamos el proceso de producción de una planta. Simplemente creemos que la planta al final va a producirse desde esa semilla, de que la semilla plantada en la tierra fértil dará el fruto. El sembrador actúa en fe y el sembrador es un hacedor de milagros, porque en una oportunidad tiene la tierra marrón, seca, y él tira la semilla y espera la lluvia. Y luego, al paso del tiempo, tiene esa tierra marrón, seca y dura, la tiene toda verde, llena de fruto, que él no incursionó en la producción de esa planta, fue Dios mismo. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando vamos a Dios, somos productores de milagros porque Dios está en la ecuación. Vuelvo a repetirlo, no es por nosotros, como la psicología nos quiere hacer creer, de que somos dioses. Nunca más cerca de la mentira que Satanás le dijo a Adán y a Eva, que eran dioses, ¿no? Esa misma mentira sigue produciéndola en los sectores de la psicología, ¿no? Dentro de esa ecuación, Dios está en medio de nuestras vidas y produce milagros. Y entonces nos ven los vecinos, nos ve nuestra esposa, nos ven nuestros hijos, y ellos desean eso que está produciéndose, y se reproduce en ellos. Es una tierra fértil recibiendo esta semilla, que es la palabra de Dios. Tiene poder, la palabra de Dios tiene poder y transforma vidas, y esa vida transforma una nación. Yo con mi esposa, Luis, tenemos 5 hijos. Es una nación, fíjate, de mi esposa y conmigo han nacido a nación. Los 5 continentes ahí. Sí. Casi parece casualidad, ¿no? Pero vengo a referirme de esto, Luis. Es por enfatizar el gozo que me da el que Dios esté en nuestras vidas. Dios puede estar en tu vida, amigo y amiga que nos escuchas aquí a través de las ondas de radio, a través de la señal en internet. Dios puede estar en tu vida, pero no puede hacer nada si es que tú no le das el permiso. Fíjate la autoridad que tienes. Tienes autoridad de la vida o de la muerte, del bien o del mal. Y Dios te aconseja, elige la vida. Sí, bueno, eso es importante lo que estás diciendo, porque Dios nos ha hecho libres y por tanto responsables. Y Dios nos dice, nos muestra el camino, pero el que tiene que tomar la decisión eres tú, soy yo, somos cada uno de nosotros. Entonces, y luego muchas veces aprendemos no tanto de los aciertos que hacemos, sino de los errores. Porque a veces dices, bueno, lo veo escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, que no lo haga, y el impulso mío me gana, esas son las obras de la carne, y me lleva a experimentar la maldad y el desánimo y el dolor que hay, la enfermedad que hay en este mundo. Pero cuando uno tiene al Señor en su corazón, tiene su luz admirable, entonces es capaz de reconocerlo, porque hay mucha gente, bueno, y yo he tenido oportunidad de comprobarlo, gente toxicómanos que han salido del consumo de drogas, que habían destrozado su vida y sus familias, y cuando se van del programa de rehabilitación y vuelven a hacer lo mismo, sabiendo que eso les destruye y les hunde más y más y más cada día, y hunde todo su entorno. O sea, ¿por qué? Porque aunque uno sepa que por ahí no es, la tendencia nuestra de la carne nos lleva a meternos en un camino de muerte y de perdición. Bueno, y es un desastre. Pero cuando uno conoce al Señor Jesucristo, lo tiene dentro de su corazón, entonces tiene el poder de Dios, como estamos comentando, para poder decir no a lo que te mata y te perjudica. Por supuesto. Y la relación directa de esta verdad se encuentra en un ejemplo cotidiano. Si cortamos una rama del olivo, o de la viña, o del peral, o del manzano, de donde quieras, tú la cortas y la dejas tirada en un costado, esa rama jamás en su vida producirá
fruto, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu. Ahora tú coges esa rama y la injertas en el árbol, empieza a dar fruto. Es la necesidad de mantenernos unidos, cerca a Dios. No podemos dar fruto si no es por medio de la obra de Dios a través de nuestra vida, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que sí podrás hacer son obras, pero que son obras de la carne. Pero el fruto... Para el fruto le corresponde a autojustificarte. Dios. Si haces obras, para autojustificarte. Decir, mira, no soy tan malo. Bueno, Sí. bueno, mira, hay un aspecto que me gustaría comentar también, que viene después de hablar de la templanza, del dominio propio, dice con algo tremendo que uno experimenta en nuestra nueva vida. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, Amigo. qué liberación tan tremenda, de verdad. Porque, a ver, si tú vas en coche por ahí, tienes que respetar los semáforos. Ajá. Y bueno, y porque si no lo respetas, la policía viene a por ti. Y te coge y lo pagas caro. Pero realmente, cuando uno tiene a Dios en su corazón y se ha reconciliado con Él, entonces ya no estás sometido a unas leyes como si fueras un niño. Esto no lo hagas que te arreo, no. Sino que tú sabes que eso no puedes hacer. Obras, tienes una vida en conciencia, en plena libertad. Y precisamente esa libertad en Cristo, en el Espíritu Santo, te da la libertad de equivocarte y aprender bien la lección de cuando te equivocas. ¿Para qué? Para no volver otra vez a equivocarte, a meter la pata y pagar las consecuencias que vienen después. Esa es la libertad preciosa. No estamos bajo la ley, no estamos sometidos a normas un poco infantiles, sino que realmente uno mismo lo sabe lo que tiene que hacer, aunque a veces se equivoque, pero también aprende ahí. Porque el Espíritu Santo tiene una ternura especial. Bueno, de hecho, como se representa, como se presentó, se manifestó el Espíritu Santo en el Evangelio, es como una paloma. Es decir, una paloma es un animal inofensivo, no puede hacer daño a nadie. Y justamente así Dios quiere que sepamos cómo el Espíritu suyo, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, trabaja en nosotros con una ternura y una paciencia impresionantes, ¿no? Y eso, o sea, que el fruto no es que te coge Dios por el cuello y te dice, ven aquí que te vas a enterar tú, no, que va, sino precisamente lo hace todo lo contrario, trabajando en el interior nuestro, en nuestra conciencia, para que vayamos descubriendo y disfrutando de la vida de Dios en nosotros. Sí, mira, y el fruto es como tú acabas de mencionar, Dios no nos va a obligar. Así como mencionábamos hace un instante, sí, esa idea de esa rama que se injerta o que se mantiene unida al árbol, nosotros debemos tomar esa actitud de mantenernos unidos. Para generar fruto hay una transición de cambio increíble en el ser humano. Porque tú tienes que desde dentro tomar la decisión. Nadie te puede obligar de fuera. Si no, serás como esa historia que acabas de contar, Luis, el drogadicto que va al establecimiento de rehabilitación, sale para drogarse y vuelve a sus antiguas andanzas, porque no ha sido transformado desde el interior. La savia vegetal de ese árbol, de que era uva, ahora es pera. Esa transformación la genera Dios. Nosotros no podemos generarla. Mirá, en la palabra ley, ¿sí? En la Biblia, ¿sí? Esa, contra tales cosas no hay ley. La palabra ley, una de las aplicaciones del término nomos, es costumbre. Me llamó mucho la atención, Luis, porque si decimos que son los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, esto no genera costumbre. Contra tales cosas no hay ley, le cambiamos la palabra ley, contra tales cosas no hay costumbres. Nos damos cuenta de que aquí no es algo que yo puedo hacer y programarme para hacerlo de manera sistemática. No, aquí es algo que sucede porque Dios lo
insuflama en la vida del ser humano. No puedo acostumbrarme a esto. Sin embargo, con las obras de la carne, sí, yo creo una costumbre. Empiezo a pecar y no puedo dejar de pecar, al no ser que vaya a Dios y empiece a permitir que el Espíritu Santo actúe en mi vida. Y vengan esos cambios, esa metamorfosis, ¿no? Que es de gusano feito, ahora un hijo de Dios, rubio, alto y de ojos verdes, ¿viste? Bueno, mandándome la parte un poco. ¿Cómo has dicho de eso último? No te he entendido. Vale, que de hacer de un gusano, es la metamorfosis, sí, que sucede en el ser humano, Sí, ¿no? sí. De un gusano feíto a un rubio alto y de ojos verdes. Estoy hablando de mí mismo, para los amigos que no me conocen, soy rubio alto y de ojos verdes. Oye, Pero antes era un gusano, ¿eh? Oye, Francis, escucha, ayer estuve de visita en un colegio y resulta que va una niña que vi allí y me mira y me dice, tiene los ojos azules. O a su lado. No, que me vio, oye, realmente, bueno, sin entrar en detalles, ocurrió una cosa desagradable allí entre dos niños que se pelearon, y entonces, pero ella vio en mí algo tremendo que tiene que ver con lo que Dios hace en mí. Porque me llamó la atención porque además le dijo, tú sí que tienes los ojos, tenía los ojos verdes ella, ¿no? Una niña muy maja, que creo que era marroquí. Y bueno, y fue una experiencia muy 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 bonita porque ella notó en mí algo que me hacía más guapo y más, ¿no? Sí, es decir, ella notó algo que tú cuando te paras en el espejo no lo notas. Claro, bueno, claro, ella tenía fe. Claro, no, exactamente, bueno. Esa es la fe que uno ve lo que no se ve físicamente, ve mucho más. Dios, Luis, bueno, qué lindo. La verdad que... Mira, el gozo que el Señor pone en nuestras vidas está sujeto a aquello que Dios hace a través de nuestras vidas, ¿sí? Claro. Luego tenemos lo que es la alegría y la satisfacción, que eso lo genera el hombre, ¿no? Por medio de un chiste o de cualquier cosa. Pero vivamos esto. Qué alegría, Luis. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo, has visto que se nos pasa rapidísimo. Este tiempo, y espero que nuestros amigos que nos escuchan también se les haga corto y esto les estimule a acercarse a Dios, a reconciliarse con Él y a conocer su palabra, porque su palabra es luz. Entonces, sí. Te invito, Francis, a que te despida de nuestros amigos. Perdón, que no podía hablar, y que hagas y que ores por ellos para que puedan experimentar esta luz y esta vida de Dios. Vale, amén. Pues Padre, te doy gracias. Qué bueno, Señor. He pasado un momento muy grato y ese es el momento que acostumbramos a pasar con Luis cuando nos encontramos los días sábados a esta hora, hablando de las cosas tuyas, Señor. Estas cosas que corresponden al reino de los cielos, Señor, y nos llena de gozo, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. También, evidentemente, esto lo disfrutamos periódicamente en nuestro tránsito del día, Señor, durante la semana. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás presente en cada instante que te permitimos en nuestra vida. Señor, oro por nuestros amigos y también amigas que nos oyen, Señor, al joven, al niño, a la anciana, al adolescente, ya al hombre más maduro, a la mujer más madura, Señor. En el nombre de Jesús, tu gracia se extienda sobre sus vidas, que ellos puedan, en este tiempo que toca vivir en esta tierra, Señor, encontrar el camino que lleva a encontrarse contigo, que puedan encontrar la verdad, es esa palabra certera de que están en lo correcto, en el camino contigo, Señor, que puedan encontrar la vida, no el esforzarse en intentar sobrevivir, sino que puedan experimentar la vida tuya, la vida de Dios en sus propias vidas, así como nosotros lo disfrutamos, Señor. Muchas gracias, Padre. Ruego por bendición sobre sus vidas. Y muchas gracias, Señor, también porque extiendes tu mano de sanidad sobre personas que creen en fe.
También ruego por los que pasan necesidad de enfermedad, Señor, que tú puedas ser propicio a ellos, Señor. Sana al que está dolido, Señor, al que está enfermo. También ruego por la economía, Señor, sustentable dentro de los hogares, Señor, que está faltando en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias. Amén.